Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y el sábado también después del noticiero, pero de mediodía. Pues este programa está hecho exclusivamente para ustedes y quisiéramos que Dios lo usara en favor de ustedes, no en favor de nosotros. Hacemos el esfuerzo por sostenerlo. La idea es que usted siga escuchando el mensaje, lo que Dios nos dice por la Biblia. Y enfatizamos el tema de la salvación. Muy bien, queremos que usted disfrute, antes de continuar, un himno, un coro con mensaje bíblico. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero compartir con ustedes un tema tomado del libro a los Hebreos. Hay un libro en el Nuevo Testamento que así se llama, el libro a los Hebreos, o sea, un libro escrito para los judíos. Hebreos porque ellos hablaban el idioma hebreo. Y nuestro tema de hoy se titula Exhortaciones. Exhortaciones a los que oyen de la Biblia, los que oyen la Biblia. Exhortaciones. ¿Qué es una exhortación? Quizás alguien necesite saber o que se le defina qué es una exhortación. Una exhortación no es una reprensión, no es coloquialmente una regañada, no. Es podemos tomarlo como una recomendación, como algo dando ánimo a alguien a hacer lo que le ayuda, lo que necesita. Es una exhortación. Animar a las personas a hacer lo que necesitan, o animarles a evitar hacer lo que les perjudica. Entonces vamos a principiar con las exhortaciones que tenemos en Hebreos. Tenemos varias exhortaciones, quizás no las veamos todas. La primera exhortación está en el capítulo 2, su versículo 1. Dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Este es
es una exhortación, que despertemos a no descuidar algo muy importante, dice, a las cosas que hemos oído. ¿Y a qué se refería el escritor? Bueno, si vemos el capítulo 1, nos damos cuenta que el escritor había hecho mención de Jesucristo y dice que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, Él cuando vino a efectuar nuestra salvación. Aquí dice efectuar la purificación de nuestros pecados. Desde el sacrificio de Cristo, el hombre puede encontrar purificación de pecados por ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y el escritor está pensando en estas cosas. No descuidar ese hecho de que hay manera que el pecado ya se arregló, Dios lo arregló para que el pecador pueda conseguir purificación de pecados, pueda conseguir perdón de pecados. Entonces, por eso el escritor dice, atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído. Sí, y luego aquí en el mismo versículo, en el mismo capítulo 2, dice que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si nosotros hemos oído de la salvación en Cristo, aquí en este programa hemos explicado muchas veces el problema del hombre y el remedio que Dios dispuso a nosotros, puso a nuestro alcance. El pecador va camino a la condenación porque es pecador, y porque es pecador necesita urgentemente un Salvador para no llegar a aquel lugar de eterna condenación. Y entonces, por eso Dios nos envió a su Hijo a morir en la cruz para ocupar nuestro lugar en el castigo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él sufrió el castigo que usted y yo nos merecíamos. Y eso es lo que el escritor a los Hebreos está pensando cuando habla de la salvación, y dice que algunos la descuidan. Y nos pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? Si usted ha oído, sabe que es pecador, y en su experiencia lo sabe, pero no le preocupa, no cree que Jesucristo vino a morir para arreglar las cosas con Dios, para que usted pueda ser perdonado y salvo si se arrepiente de sus pecados, de su vida pecaminosa. Pero usted no lo cree. Entonces, ¿cómo puede recibir el perdón de Dios? ¿Cómo puede aprovechar la venida de Cristo a este mundo a conseguirnos nuestra salvación? Y por eso dice el escritor, haciéndonos pensar, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y salvación que primero proclamó Cristo, dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, Él anunció, Él dijo, Él cuando nació le pusieron por nombre Jesús, que quiere decir Salvador, y Él mismo dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, recuerde eso, Él es el Salvador. Y Él mismo proclamó la salvación. Él le dijo a Nicodemo cómo podía ser salvo. Le dijo que Él iba a ir a la cruz, Jesucristo iba a ir a la cruz, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de maravilloso es el plan de Dios. Todo lo que tiene que hacer el pecador es entender su necesidad y aceptar
el arreglo, aceptar aquel sacrificio a favor suyo, y viene a Cristo, le pide perdón y salvación y se lo da, porque está escrito que en Él hay el perdón de pecados. Él, entonces, Jesucristo, enseñó el plan de salvación en este capítulo 3 de Juan. Cuando usted tenga tiempo, léalo y fíjese cómo lo plantea Jesucristo. Así que, pero si usted descuida eso, si usted no lo creyera, pues en vano sería la venida de Cristo para usted. Bien, entonces ahí está la primera exhortación, la primera recomendación, la primera advertencia: cuidado con descuidar el asunto de la salvación enseñado en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, porque la eternidad, una eternidad en eterno sufrimiento, imagínese usted, no descuide su salvación. Y luego en el capítulo 4 de este mismo libro de Hebreos tenemos la segunda exhortación. Dicen los primeros 3 versículos de este capítulo. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Allí tiene usted. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo los demás. Entonces, aquí dice que debemos tener temor de desaprovechar la maravilla de apropiar salvación en Cristo. Dice a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva. Se refiere a aquellos hombres allá en el tiempo de Cristo que escucharon el mensaje de salvación en Cristo por los apóstoles, por Cristo mismo, y lo despreciaron. Casi uno no puede creer que Cristo mismo enseñando y la gente rechazando. Pero si lee usted el capítulo 11 del libro de Mateo, se va a dar cuenta que no fueron pocas personas que rechazaron a Cristo, pueblos enteros. Ahí se mencionan unos tres pueblos que escucharon, vieron milagros que hizo Jesús, pero no le pusieron atención, no lo reconocieron como su Mesías. Qué triste. Y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí el reposo habla de lo que se consigue cuando se confía en Cristo como su Salvador. Dice en Mateo 11, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Habla de las personas que están cargados, que sienten una carga espiritual en su corazón, porque quisieran saber cómo obtener seguridad de que al morir vaya a la gloria. Todos nosotros en algún momento hemos pensado ¿qué va a pasar con nosotros cuando nos muéramos o después de muertos? ¿Qué va a pasar con nuestra alma? ¿Dónde va a ir? Y muchos aquí, no solamente aquí en Tamaulipas, muchos no encuentran la respuesta. Y el Señor Jesucristo allí en este pasaje está hablando de que Él es el que puede dar descanso del alma. Habla del descanso espiritual, del descanso del alma, de la paz que se consigue cuando se confía en Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque pues estamos conscientes que lo que Dios dice es verdad, y Él dice que todo aquel
que en Él creen no se pierde, mas tiene vida eterna, y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, saber que una persona, Dios le promete vida eterna, le promete perdón. Entonces, ese es el reposo de que está hablando nuestro versículo. Y dice que debemos tener temor, quiere decir que debemos estar bien seguros de haber confiado en el Señor Jesucristo, en su sacrificio para nuestro favor, para el perdón de nuestros pecados, porque hay personas que no han alcanzado ese perdón porque no lo creen, porque son negligentes, lo que usted quiera. Entonces, debemos procurar, debemos tener temor de no estar preparados. Por eso usted debe decir, yo voy a ir al cielo porque he confiado en Cristo, he confiado en su sacrificio que hizo a mi favor. Eso sí lo ha hecho. Y si no, necesita esta exhortación bíblica. Sí, en el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Una repetición de la exhortación. Dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No confiar en Cristo como Salvador, no creer a Dios, su palabra, no obedecer a Dios en cuanto a nuestra salvación. La Biblia lo llama desobediencia, para que ninguno caiga en semejante desobediencia. Dios quiere Dios quiere para todos, que procuren entender el plan de salvación. Si no lo entiende, aquí estamos nosotros, ofrecemos nuestros servicios para ponernos de acuerdo. Si usted nos llama o nos visita y quiere saber cómo ser salvo, pues venga o háblenos al 36-214-03 y con gusto estaríamos con usted para explicarle el asunto de la salvación, que está bien claro en la Biblia. Así que si usted se pierde, será porque no creyó no solamente a este programa, sino a Dios, porque este programa habla de lo que Dios nos dice por la Biblia. Y luego en el capítulo 4, seguimos en el capítulo 4, su versículo 16, dice el escritor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Si usted no sabe cómo ser salvo, bueno, a usted es esta exhortación, acercarse al trono de la gracia. ¿Por qué se llama el trono de la gracia? Porque es el trono de Dios que ofrece perdón. Dios está en su trono, pero Él está esperando que el pecador se arrepienta, que clame a Él, que la gente se acerque a Él clamando por perdón y salvación. Y eso se llama el trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Sí, porque usted y yo no somos merecedores de perdón. Si hemos de ser salvos es porque el mensaje de salvación es un mensaje de gracia. La salvación es por gracia. Dice Efesios 2, por gracia sois salvos. Es algo que no merecemos, pero que es en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, nos ofrece salvación. Así que, ¿por qué usted no se acerca al trono de la gracia de Dios? Quizás usted hasta ahora se ha imaginado que el trono de Dios es un trono donde Dios está enojado. No, es un trono de gracia donde usted puede acercarse a Dios en oración sincera, con todo su corazón,
y decirle: Dios, yo sé que tú me amas, yo sé que tú me puedes extender tu favor, tu misericordia, quiero la salvación que Cristo pagó en la cruz. Y usted habrá disfrutado, habrá echado mano de la gracia que se consigue cuando se acerca la persona a Dios, a su trono de gracia. Sí. Enseguida tenemos en el capítulo 6, una vez que en el capítulo 6 dice en el versículo 10, 6:10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de vuestro amor mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. A ver, espéreme. Este no es nuestro versículo. El versículo es el 1. Hebreos 6:1. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección. Si usted confiara en Cristo como su Salvador, habiéndose acercado al trono de la gracia para aceptar esa salvación que Dios ofrece en Cristo, si lo hiciera hoy mismo, podría empezar a crecer en el conocimiento de Dios. Por eso el escritor dice: vamos adelante a la perfección. La palabra perfección tiene que ver con madurez, con crecimiento, con desarrollo. Sigamos adelante a la perfección, a la madurez, en otras palabras, a la firmeza, al crecer en Cristo, al crecer en el conocimiento de esta salvación para disfrutarla mejor y poder vivirla también, vivir esa vida salva, esa vida perdonada, esa vida que se consigue en Cristo, la vida eterna. Así que sigamos adelante. Dice: si usted ha aceptado a Cristo como Salvador, no se desanime, no tiene por qué desanimarle. A pesar de las pruebas, siga adelante. Cristo dice en Apocalipsis 2:10, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios quiere que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, el creyente siga adelante. Jesucristo, a pesar de las dificultades, a pesar de lo difícil que era morir por nosotros, estuvo dispuesto a hacerlo. Así que, ¿por qué usted y yo no debemos pensar de la misma manera? Si Él, que no tenía necesidad de morir por nosotros, fue fiel hasta la muerte, ¿por qué nosotros no hemos de ser fieles? Con mayor razón a Él, ser fiel hasta la muerte. Así que sigamos adelante, dice. También dice: mantengamos firme nuestra profesión, una exhortación semejante. Este es Hebreos 10:23. Mantengamos firme nuestra profesión en Cristo. Nadie debe desanimarse, nadie debe dar un paso atrás. Todos deberíamos seguir adelante, seguir adelante. Y luego dice: considerémonos unos a otros. Considerémonos unos a otros. El capítulo 10, versículo 24. Esto quiere decir: busquemos la manera de ayudarnos unos a otros. Sí, debemos orar unos por los otros, y si necesitamos apoyarnos de otra manera, debiéramos hacerlo. Porque cuando dice considerémonos unos a los otros, es decir, apoyémonos unos a los otros, ayudándonos en lo que sea necesario, si es que alguien necesita nuestro apoyo espiritual. Sí, o cualquier otro apoyo. Sí, pero también, mire, el capítulo 12 dice: despojémonos de
toda cosa que nos asedia, o sea, que nos estorba para vivir, para vivir para el Señor. Dice, por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En la vida cristiana tenemos cosas que nos estorban a ser fieles. Entonces, despojémonos, abandone esas cosas que ve que le estorban, todo aquello que le estorba a ser fiel al Señor, todo aquello que le estorba a ser un buen cristiano, a tener un buen ejemplo. Despójese de esas cosas. Así lo manda la Biblia. Y ponga su fe en el Señor Jesucristo. Ponga los ojos, dice el verso 2 de Hebreos 12, ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oh, que usted haga estas cosas. Usted lo hará. Esas exhortaciones. Que Dios lo bendiga. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche. Pasa también este programa el sábado después del noticiero de mediodía. Y pues gracias por escuchar, por vernos, por escucharnos. Analícelo y piense si debe rechazar a Cristo o aceptarlo y ser fiel a Él. Bueno, que Dios lo ayude a tomar una decisión sabia. Por último, queremos que usted disfrute de un canto que glorifica a Dios.